La Corte Constitucional del Ecuador, el día miércoles 28 de abril del 2021, declaró inconstitucional la penalización del aborto en caso de violación. Esta decisión, como era de esperarse, ha generado felicidad en algunos que aplauden esa decisión, pero también ha generado tristeza en otros quienes tenemos la convicción de que la vida del ser humano comienza desde la concepción. Este asunto, de hecho, genera división en el país, en personas de diferentes ideologías. Sin embargo, lo que a mí personalmente más me preocupa es que, y es algo que también me entristece, es que este asunto hoy genera división también incluso dentro de la iglesia cristiana. Lo que en algún tiempo hubiera parecido inconcebible, hoy es algo que sucede. Al parecer, para algunos cristianos, la defensa de la vida desde la concepción ya no es un asunto fundamental de la fe y de los valores cristianos y se ha vuelto en algo en lo que podemos solamente tener ideas diferentes, criterios diferentes, pero que tenemos que respetar. Y por lo general, a quienes nos mantenemos firmes en la posición a favor de la vida desde la concepción, se nos tacha y se nos cataloga como conservadores. Y al parecer esto ya tiene un tono negativo en muchos sectores. Incluso leo comentarios también de hermanos que afirman que el tema de estar en contra, afirman estar en contra del aborto, están en contra del aborto, pero a la vez hacen un llamado a la armonía, a la unidad, con quienes piensan diferente, nuevamente dando a entender que este no es un asunto fundamental de la fe. Frente a esto, también quiero comentar que, obviamente, quienes defendemos el derecho a la vida desde la concepción, no tenemos derecho de ofender, de atacar, de insultar, peor aún, de mostrar odio a quienes piensan diferente, ya que nuevamente el tema del amor a todos es también un valor fundamental dentro de la fe cristiana, es otra de las cosas que no podemos negociar. Pero eso no quiere decir que no tengamos que radicalizarnos frente a las ideas que luchan a favor de la muerte. Es decir, tenemos como cristianos, si hemos entendido que la vida comienza desde la concepción, obviamente tendremos que radicalizarnos en una posición y estar en contra no de las personas, pero sí de las ideas que están a favor de la muerte. Sobre todo el tema de la Biblia y el aborto, hice ya un video anterior en el canal de YouTube. Ustedes pueden consultarlo, puedo dejar una tarjetita por ahí. Pero me preocupa esta situación, ya que si se pierde uno de estos valores fundamentales en el cristianismo, como es el derecho a la vida, esto es solamente un paso para que el cristianismo vaya dejando otros valores que siempre ha considerado como fundamentales, y poco a poco todo esto se puede relativizar, los valores cristianos, como sucede con cualquier otro sistema de ética y moral en nuestra sociedad. A la final todo termina siendo relativo. Ahora, sobre los argumentos que se presentan a favor de la despenalización del aborto en casos de violación, como es el tema obviamente del sufrimiento de la mujer que fue víctima de violación y la crítica que se hace a quienes no estamos de acuerdo con esa ley, es que nosotros no estamos pensando en el sufrimiento de la mujer que fue víctima. Pero eso también es solamente una falacia de falso dilema, ya que para pensar y para preocuparnos por el bienestar de la mujer que fue víctima, no es necesario obligatoriamente estar a favor del aborto, porque se puede pensar en el bienestar de las dos personas, la mujer que fue víctima y también el ser inocente que está en el vientre, que al aprobarse una ley así, el ser inocente termina también siendo víctima.
Incluso pensando en la mujer que sufrió un trauma así como es la violación, la solución para ese trauma no es el aborto, ya que es más probable que al pasar por, por la experiencia del aborto, eso le genere otro trauma más. Es decir, se debería buscar otras alternativas y no permitir que quien tenga que pagar sea el ser inocente. Por otro lado, el presidente electo del Ecuador, el señor Guillermo Lasso, publicó un documento expresando cuál era su posición sobre esta decisión de la Corte Constitucional. En este documento, él afirma que es católico, que vive sus valores, pero en su accionar privado, pero en este tema respeta la decisión de la Corte en pro de la democracia. Y también garantiza que él y todos sus colaboradores no van a interferir en la decisión de la Corte Constitucional. También hay muchas personas que aplauden la posición del presidente electo, manifestando que eso es democrático, que es sabio, pero por otro lado también ha generado decepción en muchos que votaron por él específicamente pensando en su posición pro vida. Sobre esto también me gustaría comentar, y es que si el señor presidente dice que es católico y desde sus principios se acepta entonces que la vida comienza desde la concepción, entonces lo que él está diciendo es que que él respeta el legalizar un asesinato, porque eso sería. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede respetar algo así? Se puede decir que uno está en contra de los asesinatos en el accionar privado, pero cuando se trata de leyes del Estado, se respeta que se aprueben esos asesinatos en pro de la democracia. A mí personalmente me parece contradictorio, porque no se trata de un asunto secundario en donde se puede tener diferencias de opinión y que como democracia tenemos que aprender a aceptar a quien piensa diferente. No, en este caso se trata de defender la vida de personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Entonces no es cuestión de democracia, es cuestión del derecho a la vida. En este mismo documento que el señor presidente escribe, afirma en algunas ocasiones que este es un Estado laico y él respeta la laicidad del Estado. Y sé que muchas personas también usan esta frase de Estado laico como argumento a favor del aborto, queriendo dar a entender que la defensa de la vida desde la concepción fuera un asunto solamente de la Iglesia o de la religión. Sin embargo, esta sería otra falacia, ya que no se trata de religión. Hay muchos argumentos desde la biología, desde la filosofía, para comprender que la vida del ser humano comienza desde la concepción. Por tanto, el derecho a la vida no es cuestión de religión, no es cuestión de que sea o no un Estado laico. Existen muchas cosas que enseña la fe cristiana que obviamente yo como ciudadano de un Estado laico no buscaría imponer, aunque estuviera en una autoridad, fuera una autoridad pública. Hay muchos principios y valores que tendría que aceptar que las demás personas piensen diferente, obviamente. Pero este asunto especial, el derecho a la vida, no es uno de esos asuntos negociables. Es más importante. Es por esa razón que afirmo mi posición radical en contra de toda la ley que genere la muerte de un ser humano. Y solo quiero terminar citando un texto bíblico que está en Proverbios 31:8 que dice: levanta la voz por los que no tienen voz.